Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cuando ayer las noticias se ocuparon del contador de la familia Kirchner, una vez más da la sensación que se da todo un rodeo y que nunca finalmente se va a llegar a los que están de alguna forma acusados pero que tienen mayor jerarquía. ¿Por qué se detiene al contador? Por falsificación de documentación. Y resulta que entonces uno va en su memoria hacia atrás y recuerda que cuando Ollarvide tuvo la causa, Ollarvide le dio el lugar no de acusado sino de querellante al mismo juez, al mismo contador. Y entonces la sociedad, que no tiene por qué estar informada de todos los detalles de la justicia, lo único que se da cuenta es de la demora continua y permanente de la justicia argentina en todos los casos y de qué forma, lo hemos dicho hasta cansarnos, los jueces se han transformado en oficialistas. Cambian los gobiernos y entonces, según el gobierno que cambia, se acelera una causa o se frena una causa. Es indudable que cuando la sociedad argentina está impactada todo el tiempo por cuestiones de corrupción, pero que no hay castigo, cuando se nos informa de gran cantidad de allanamientos y de narcos que son detenidos con droga, pero después no vemos que esa droga se incinere y que públicamente nos digan a dónde fue a parar, cuando todo eso tiene un manto de sospecha, en el país de la injusticia y de la democracia fraudulenta, donde se incluye a ese poder que es la justicia, la gran pregunta es ¿y por qué le vamos a creer? Cuando en realidad debería ser todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En la Argentina se invierte la carga de la prueba y se dice que me demuestre que es inocente, porque da la sensación que todos fuéramos culpables. Se ha prostituido de tal forma el sentido judicial argentino que es imposible reconstruirlo en el estado que está. Y hemos dicho hasta el cansancio de que Alfonsín tenía la gran oportunidad de poner en estado de asamblea toda la justicia porque habían jurado por el estatuto antes que por la Constitución del golpe de Estado, y esos jueces no merecían seguir siéndolo. Sin embargo, llegaron hasta ser integrantes de la Corte Suprema. Por lo tanto, hay una convivencia del poder político que al turno de poder tener influencia sobre la otra parte de la República, que es la justicia, no lo hace. Y además el poder político se divide en el Ejecutivo y en el Legislativo para interpretar los tres poderes de la nación, pero resulta que el Legislativo siempre le encuentran cómo amañarlo cuando se tiene alguna mayoría propia en los gobiernos que han pasado desde el regreso de la democracia. Entonces se inventan facultades extraordinarias para los presidentes que antes eran para los ministros de Economía y que ahora van a los jefes de gabinete para que se modifiquen desde el presupuesto, por lo cual el Parlamento parece estar pintado porque saca un presupuesto y después se lo modifican, hasta cualquiera de las otras cosas que ocurren a espalda de los representantes imaginariamente del pueblo. Y digo imaginariamente del pueblo porque cuando se quieren sacar medidas o sanciones a favor del pueblo, no dan quórum, no van, desaparecen, utilizan el sentimiento de corporación, y entonces también se echa a perder el poder legislativo que puede ser, a través del Senado, el control del poder judicial. Por lo tanto, si un juez estuviese en tiempo potencial, estoy hablando, estuviese operando de acuerdo a la verdadera ley, la sociedad tampoco le cree. Y si una persona es decente, la sociedad tampoco le cree. Porque se ha instalado, todos roban. Y entonces, como se ha instalado en la sociedad argentina, usted y yo hemos instalado eso, usted que está escuchando y yo, todos los argentinos, aceptamos decir, voy a votar a fulano o a fulano, porque total roban todos. Pero no aceptamos nuestra decadencia, no aceptamos que hemos visto
que esas son normas irregulares y sin embargo las utilizamos como quien ve llover, como una cosa común, cuando en realidad no es común, cuando es irregular. Y frente a esta situación, frente a esto que nos pasa, después nos alarmamos, porque vemos que las consecuencias o los resultados de estas situaciones son, claro, llamativamente impactantes. Si uno va para atrás y puede contar con los dedos los pocos casos de corrupción, inmediatamente después nos preguntamos la plata de la corrupción, lo que robó el corrupto, vuelven y miren contados casos. Porque en general tenemos sentado como senador de la nación a un expresidente como Carlos Saúl Menem, que se va a volver a presentar a pesar de tener ya sanciones concretas que la Constitución hace que sea absolutamente inviable, y un juez de la provincia de La Rioja, que seguramente lo verá muy simpático a Carlos Saúl, dice que para él está en condiciones de presentarse. Y como a pesar de ser elecciones nacionales es jurisdicción distrital, Menem va a aparecer en la boleta de senador para la reelección. Y además en un país donde Menem, De la Rúa, Alfonsín porque se murió, Kirchner porque se murió, Cristina, todos dan vueltas por la justicia, hay una demostración de que no funcionamos bien. No solamente nosotros como sociedad, sino que no funcionamos bien a niveles judiciales. Porque ¿cómo? Dejaron de ser presidentes, perdieron el poder político y resulta que tienen la justicia todas las causas para procesarlos y detenerlos. Y entonces uno dice, y porque la justicia en Argentina es lenta, y porque en Brasil han hecho reformas aceleradas que nosotros no hicimos. Siempre encontramos una manera de justificarnos, siempre. La culpa es del otro. Así no va. Y entonces, volviendo al caso de este contador, es un contador que se conoce hace mucho tiempo con la familia, porque fue presidente de la Junta Electoral del Automóvil Club de Río Gallegos, revisor de cuentas de la Asociación de la Cooperadora del Hospital Benigno Carro, y presidente de la Cooperadora de la Escuela número 78, y además, cuando Néstor Kirchner fue gobernador, apareció, digamos, integrando el banco, la sindicatura del Banco de Santa Cruz. Digamos, es muy interesante ver cómo este vínculo de este hombre, que viene de hace mucho tiempo, tiene una relación con los sauces, con la sociedad por la que el juez mandó a detenerlo, desde el año 2006. Es contador de los sauces desde esa época. Es una típica sociedad familiar, integrada inicialmente por Néstor Carlos Kirchner, y en un 45% del capital accionario, Cristina Fernández, la esposa, en otro 45%, Máximo, el hijo, un 10%, y luego del fallecimiento del expresidente, en virtud del derecho sucesorio, aparece Florencia, que forma parte de la misma en carácter de heredera forzosa, digamos, porque era menor en aquellos años. A comienzos del 2017 presentó un escrito en la causa respondiendo acerca de irregularidades en los libros contables que habían trascendido en los medios de comunicación. Y allí defendió su trabajo y expresó que nunca integró ningún tipo de organización destinada a cometer delitos y que ejerció de manera honesta y profesional su función. Todo esto, cuando llegó a manos del juez Ollarvide lo interpretó bien, diciendo este hombre es inocente y además lo voy a poner de querellante. ¿Ustedes se acuerdan quién era el juez Ollarvide? Que se fue sin que nadie en la Argentina le pasara factura por las cosas bárbaras y locas que hizo en función del cargo que desempeñó. Como la gente por allí se olvida o tiene frágil memoria, yo se lo voy a recordar un poquito. En 1998 estalló un escándalo, de los tantos escándalos que estallan en la sociedad argentina. El caso Spartacus. ¿Qué era Spartacus? Un prostíbulo masculino, donde llamados taxi boy hacían servicios sexuales
a homosexuales que iban allí pagando a recibir esos favores. Cuando estalla este escándalo, empiezan a aparecer nombres muy famosos, un periodista muy conocido y locutor, que recién ahora está reingresando a la televisión haciendo algún aviso por allí, alguien que falleció hace poco, que también muy conocido, conductor de televisión, y de pronto se rompe toda la cáscara que cubría porque aparece un juez de la nación que iba a contratar servicios de uno de los taxi boy que guardaba todas las madrugadas un Mercedes-Benz convertible en un pasaje enfrente donde teníamos que trabajar nosotros en el estudio de televisión y lo veíamos llegar. Y allí, este muchacho, Garbellano, hace estallar un verdadero escándalo cuando se lo interpreta que lo tenía apretado amorosamente y de otra forma al juez de la nación, Ollarvide. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, un escándalo. Un juez tenía todo su derecho privado de ser homosexual, pero públicamente empezaban a decir, bueno, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo deja de afectar? Claro, todo esto suena, y es bueno recordarlo, porque un muchacho de 32 años, de familia italiana, que había venido después de trabajar 8 años en Italia, la familia de Catanzaro, era el regente de ese prostíbulo. Y ese regente del prostíbulo, Antonio Soldamo, no tuvo ningún empacho en aquella época en salir a hablar y contar todas las grandes figuras que aparecían en Espartaco, que iban a buscar servicios de los llamados taxi boy. Y allí entonces aparece un escándalo, aparece un comisario, me acuerdo, Roberto Rosa, que también cae en la volteada, y el prostíbulo empieza a tener cobertura política, policial y judicial. Hay un escándalo del juicio político de Ollarvide, y cómo terminó Ollarvide jubilándose como juez de la Nación Argentina. El mismo juez que le preguntaba a cada cambio de gobierno qué necesitaba que hicieran, y por eso ningún gobierno hizo fuerza para cambiarlo, a pesar de la cantidad enorme de acusaciones que había, no por la moral del juez, que repito, privadamente tiene el derecho a vivir como quiere, sino por las cosas irregulares judiciales que hacía. Entre esas cosas irregulares, cuando tuvo que llamar a declarar al contador de la familia Kirchner en pleno gobierno de Cristina, dijo, lo pongo de querellante, no de acusado. Bueno, ahora Bonadío lo mandó a detener, cambiando, por supuesto, su forma de ver las cosas. ¿Y por qué tenemos que estar sujetos a este tipo de cuestiones todo el tiempo? ¿Por qué la sociedad argentina tiene que estar aguantando el manoseo constante de los políticos que, por ejemplo, como en el caso del gobierno, si pasa, pasa, y entonces se mandan el tarifazo y después dan marcha atrás cuando tienen que hacer alguna cosa, o quieren intentar poner jueces por decreto y después lo mandan por el Congreso porque no pudo pasar? ¿Por qué tenemos que estar permanente y constantemente al filo de la navaja, todo el tiempo como sociedad? Ayer, ustedes me dieron pie para todo esto que estamos comentando, cuando se habló de cobardía, se habló de una sociedad sumisa, se habló, no se dijo, pero se dio a entender por algunas declaraciones de oyentes, de complacientes. Y me parece que hemos encontrado un lugar muy cómodo, hasta cuando se nos adjetiva. Es decir, hasta cuando se nos descalifica por el supuesto rol que no estamos cumpliendo, nosotros nos encontramos felices de quedar al margen y asumir un pedacito de culpa, pero lo que no queremos asumir es toda la culpa. Y entonces la culpa siempre me parece siendo de terceros. Y la verdad, que en cualquier país normal, con la simple sospecha de una irregularidad, no solo no es candidato político a nadie, sino que no se le ocurriría presentarse a nadie porque no lo votarían.
Y si tomamos las listas de los candidatos, de los que están peleando, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de ganar, vamos a encontrar los saltimbanquis históricos, funcionarios de todos los gobiernos, o funcionarios de un gobierno que ellos mismos después anuncian de corrupto, pero que cuando estuvieron adentro parece que no vieron nada. Y la verdad, uno está harto ya de esto. Está harto de la moralina, está harto de los que ven la paja en el ojo ajeno, están hartos aquellos que dicen vamos a luchar contra la corrupción y hace 10 minutos estaban sentados del lado de los corruptos. Estamos hartos de ver que la culpa siempre es del otro, pero sinceramente no hay un consejo colectivo para dar, porque el hombre masa, el hombre que no sabemos quién es pero que existe y está, este oyente invisible que en este momento está escuchando, que no tiene rostro, que no tiene nada, pero está, uno sabe que está. Estas personas que se levantan a esta hora para ir a trabajar, aquellas que están aturdidas porque no saben cómo van a resolver la olla del día y qué le van a dar de comer a sus hijos, o los 5 muertos por frío que tiene la Argentina, 3 en situación de calle, que se da como una simple noticia, se murieron de frío, sin saber que los pulsó también la sociedad, sin saber que no estamos preparados para cuando hace mucho calor, no estamos preparados cuando llueve mucho, no estamos preparados cuando hace mucho frío, no estamos preparados para nada. Hemos destrozado una sociedad, pero además no queremos ser conscientes, y entonces cuando arranca un chico de 12 años y lo muestran por televisión como el rey de los delitos, todos se agarran a la cabeza. Pero ¿cuántos preguntan, cuando este chico nació hace 12 años, qué pasaba en la Argentina? Pasaba que había funcionarios que decían que la inseguridad era una sensación, que las villas crecieron exponencialmente mientras cantábamos en los actos la marchita, que después de más de 25 años de gobernar la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene sus cuestiones más impostergables sin resolver. Y sin embargo, uno es el primer candidato a diputado, otro es el 5º candidato a diputado, de los que fueron gobernadores de Buenos Aires y no resolvieron las cosas. Y saben, no les importa la sociedad. Se olvidaron. Y se olvidan de lo que nos pasa todos los días, porque tienen la necesidad de no vivir aturdidos, porque tienen que sacar la cabeza de alguna forma para seguir viviendo. Y entonces parecemos una sociedad con el bicho canasto. ¿Se acuerda del bicho canasto cómo es? Que está escondido y aparece de golpe. Entonces sacamos de vez en cuando la cabeza para gritar a la dignidad. A eso llamarle sumisión no está mal, a eso llamarle cobardía no está mal, pero me da la impresión que lo decimos como si fueran los otros y no nos incluimos. No decimos somos cobardes, somos sumisos, somos nosotros, los argentinos, los que hemos hecho esto, sino son ellos, nosotros, los argentinos, ellos. Esta falta de involucrarnos en los problemas, esta falta de entender que los problemas los creamos nosotros y los tenemos que resolver nosotros, es no darnos cuenta que estamos enfermos. Y si no nos damos cuenta que estamos enfermos, posiblemente nunca nos vayamos a curar. El polaquito, como le pusieron de seudónimo a ese niño, que dice que mató a un tranza, y le dan vuelta y lo difunden como si fuera una maravilla la declaración periodística del chico, cuando el chico está gritando de su ignorancia de criatura, no me dejen seguir matando, pero nadie lo entiende. Aparecen todos los opinólogos, desfilan en los programas de televisión
las esposas de los expresidentes, los que fueron funcionarios, los que fueron ministros, los que fueron gobernadores, los que no hicieron lo que había que hacer. Y entonces aconsejan ahora lo que hay que hacer. Detuvieron al contador de los Kirchner, que Ollarvide no lo quiso detener.